La historia de la Iglesia del siglo IX en la Edad Media. En introducción, la obra política de Carlomagno no consiguió perdurar. Tras la muerte, se inició un nuevo periodo histórico en el que hicieron su aparición poderosos factores de digresión que acabaron por destruir el imperio carolingio. La pérdida de prestigio del poder imperial se puso ya de manifiesto en tiempos del sucesor de Carlomagno, su hijo Ludovico Pío. Los grandes eclesiásticos trataron entonces de dejar cumplida sustancia y constancia de su superior autoridad moral, tanto oscurecida por Carlomagno. De tal manera estaban las cosas de lo que los mismos hijos de Ludovico Pío provocaron la revuelta contra su padre y la guerra civil. Fue vencido el emperador Ludovico y los prelados francos tuvieron una notable participación en la disposición del emperador, quien le impusieron la penitencia pública que le incapacitaba por la vida para el ejército y el ejercicio del poder real. En el año 833, Ludovico fue más tarde repuesto en el trono, pero tras su muerte surgió delante el proceso de descomposición del imperio, el debilitamiento del poder imperial, propicio que la Iglesia se emancipara poco a poco, tanto los obispos como la sede romana. Mientras la noche cae sobre Occidente a finales del siglo IX, el imperio bizantino conoce un imperio particularmente brillante con dinastía macedonia en el año 867 y 1056 y con su gran soberano Basilio II. 1. Los sucesos después de Carlomagno que, muerto Carlomagno, le sucede su hijo Ludovico I, coronado por el Papa Esteban IV en Reims junto con su esposa Irmigarda. Con este gesto el Papa quería dejar sentado que el jefe espiritual era él, mientras que el emperador correspondía la función política. Ludovico confirmó todos los anteriores privilegios a la Iglesia y le concedió a la Iglesia su protección. Al fallecer los sucesores repartieron el imperio carolingio en el Tratado de Verdún en el 843. Luis el Germánico gobernó en el oriente, Baviera, Alemania, Sajonia, Lotario, el centro de Países Bajos, Suiza, Italia. Carlos el Calvo reinó sobre Francia. La autoridad de los reyes se oscurecía en medio de la creciente anarquía feudal y no resultó beneficioso para la libertad de la Iglesia que en lugar del poder público soberano proliferase ahora un enjambre de vinculaciones privadas y de poderes señoriales, invasiones a la muerte de la esquina. No solo crecía la disintegración y la violencia del imperio carolingio, también sufría las devastaciones y rapiñas de los normandos, de los magiares y de los sarracenos. El hecho es que la época carolingia se fue precipitando en la más profunda decadencia. Los normandos y los escandinavos o vikingos asolaron Francia, España y el Mediterráneo. Los sarracenos piratas musulmanes constituían un verdadero peligro para Italia y Roma. Salían del norte de África o de España y desembarcaban hasta el mismo puerto de Ostia. Incluso saquearon Roma en el año 1846 e hicieron estragos en las basílicas de San Pablo y San Pedro. En el año 898, en el norte de Italia, sufrió la invasión de los húngaros, feroces y sanguinarios, que devastaron y saquearon el territorio, en particular abadías y monasterios. Estos pueblos bárbaros no dejaban de sembrar sombras en toda Europa, pues conservaban todavía muchas de sus costumbres paganas, que resultaban difíciles de erradicar, a pesar de haber aceptado la fe cristiana. El papado también sufrió las consecuencias de esta crisis cultural. Los reyes deseaban manejar
a su arbitrario la sede de Pedro. Intervenían en la elección de los papas para favorecer a sus propios intereses. Se hacían coronar por ellos. El Papa Sergio II, por ejemplo, coronó a Ludovico I, hijo de Lotario, rey de Italia. También se había convertido en rey de los francos. Además, cesaropapismo. También algunas familias de la potente nobleza romana buscaban influir en la elección de los pontífices y una vez elegidos condicionaban sus acciones. Entre las familias que hay que recordar, la familia de Spoleto. A fin del siglo IX comenzaron el oscuro periodo llamado los prehistoriadores del siglo de hierro del pontificado. 2. La respuesta de la Iglesia. Las maravillas de la gracia de Dios. A pesar de todo el caos y confusión, Dios fue llevando adelante su obra a través de la Iglesia y la llamó nuevos pueblos a la fe cristiana. Los búlgaros se convirtieron al cristianismo con su rey Boris en el año 863. También los serbios y los croatas, y en el norte los daneses y suecos en el 876. San Óscar, monje inglés, fue apóstol de los países escandinavos, y los santos Cirilo y Metodio fueron los esclavos. Nacieron en Tesalónica y formaron parte de una misión que el emperador Miche III envió a evangelizar la población tártara. Años más tarde, en el 862 y 63, como preparación para la evangelización de los esclavos de la Gran Moravia, zona oriental de la actual República Checa, Cirilo creó el alfabeto que llevaba su nombre. En los años siguientes, los santos hermanos introdujeron algunos libros del Nuevo Testamento al paleoeslavo e hicieron de una traducción base de la liturgia en la lengua eslava. Su tarea no fue bien vista por el clero germánico. En las ceremonias empleaba el latín y llegaron quejas a Roma. El Papa Nicolás I los llamó a Roma para explicar el motivo por el que no usaban el latín en las ceremonias religiosas. Cirilo y Metodia no llegaron a tiempo a Roma, pues murió el Papa Nicolás. Fue Adrián II el sucesor, quien lo recibió con los honores y aprobó la liturgia eslava. Cirilo murió en Roma. Metodio regresó a Moravia, donde continuó la obra misionera. Allí fue nombrado arzobispo en el año 869. Estos santos son un ejemplo de plena comunión con el Papa, obispo de Roma, aun cuando ellos eran orientales. León XIII los canonizó en el año 1881 y Juan Pablo II los nombró copatronos de Europa, junto con San Benito. San Juan Pablo II en la homilia sobre Cirilo Metodio, patronos de Europa, 1 de diciembre de 1985. Siguen las tensiones entre Roma y Bizancio. Cuando se enfriaba la caridad, todo es posible, incluso el cisma. La Iglesia de Bizancio, además de estar sometida a las intrigas palaciegas, se encontró con un terrible problema. El legítimo patriarca Ignacio fue destruido por Parda, y ese lugar se turbó. Personaje hizo elegir abusivamente a Focio, laico erudito que enseñaba en la Universidad de Constantinopla. Según la tradición eclesiástica, Focio envía una carta al Papa para notificarle su elección, pero el Papa Nicolás I, con toda su autoridad apostólica, rechaza sus pretensiones. Tanto el emperador Michel III de Constantinopla como Focio reaccionan violentamente contra el Papa. Incluso Focio manda una carta a los demás patriarcas orientales condenando las herejías de la Iglesia romana, con lo cual provoca un cisma. Roma y Bizancio quedan separadas. Pasan los años, muere el emperador y Barda es asesinado. El nuevo emperador restituye a Ignacio en su puesta de patriarca. Mientras tanto, ha muerto el Papa Nicolás I, le ha sucedido Adriano II.
este papa para zanjar de una vez los problemas que afligían a la iglesia bizantina, por estar dividida entre dos partidarios, de Ignacio y los de Focio. Convoca en el año 869, en el Cuarto Concilio de Constantinopla. Este concilio reconoce a Ignacio como patriarca legítimo y al mismo tiempo firma la legitimidad del culto a las imágenes, pero no logra recomponer la división interna del clero bizantino. Años más tarde, tras la muerte de Ignacio, Focio recupera la sede patriarcal. El Papa Juan VIII le pone como condición para reconocer su legitimidad que retire las excomuniones que había lanzado contra Roma y acepte la legitimidad de Filioque. Pero sus rencores contra Roma no se apagan y todo ello va preparando el terreno para la ruptura definitiva en 1054 entre Roma y Bizancio. Menos mal que los monjes santificaban la iglesia. En estos siglos la iglesia, como dijimos, sufrió mucho en su santidad. No obstante, Dios seguía alumbrando las espesas tinieblas que cayeron sobre Europa y el mismo Espíritu Santo guiaba, conducido de la evangelización por Hamburgo, Bremen y los países escandinavos. Incluso se observa un importante impulso monástico. En el año 963, el monje Anastasio funda el primer monasterio en el monte Athos, en el norte de Grecia, que se convertiría en la República de Monjes, en el cual cubre la espiritualidad ortodoxa. Y fue también la iglesia que la salió en la persona del Papa Sergio II a aliviar los sufrimientos del pueblo producidos por los invasores y las guerras, para luchar contra los piratas sarracenos que amenazaban continuamente las zonas costeras del Mediterráneo, y formó la liga compuesta por Amalfi, Gaeta y Nápoles, a la que reunió también Ludovico II. El mismo Papa León IV apoyó el ataque contra los sarracenos, que fueron derrotados. Agradecido por la victoria, el Papa León coronó al emperador a Ludovico II. Teocracia del poder, el gran Papa Nicolás I. Ya esto en el siglo IX, el Papa San Nicolás I arrojó la primera semilla de lo que más tarde, el tiempo del Papa Gregorio VII e Inocencio III, se llamaría la teocracia del poder, es decir, la idea que ninguna potestad terrenal era superior al poder de la Iglesia. Al mismo tiempo soportó en el gobierno de la Iglesia como monarca espiritual, absoluto e incuestionable, dictando leyes y condiciones a obispos emperadores, abolió las torturas y a las pruebas judiciales. Era todo arbitrario entre dos ámbitos, civil y religioso. El mismo Papa Nicolás I fue el primero que formuló expresamente el concepto de la cristiandad, en el sentido de la gran comunidad que constituían los pueblos cristianos. Más allá de sus divisiones políticas y nacionales, la nación de cristiandad cobró creciente importancia a partir de la restauración imperial de Otón I y conservó su vigencia en Occidente europeo durante la mayor parte de la Edad Media. Conscientemente, además de los deberes inherentes a su suprema autoridad, Nicolás I dio pruebas de una energía indomable entre los difíciles problemas que le tocó afrontar durante su pontificado. Le tocó el periodo agitado de la vida de la Iglesia bizantina, pues coincidió con momentos álgidos de lucha entre los patriarcas Ignacio y Focio, de la que ya hablamos antes, que acabó con la ruptura temporal entre Bizancio y la sede romana. Es triste el siglo de hierro del pontífice. ¿Por qué, Señor? A los años finales del siglo IX comenzó a lo largo del periodo aguda decadencia de la sede romana, que fue llamado el siglo oscuro o siglo de hierro, que se prolongó hasta mediados del siglo XI
Aun cuando la segunda mitad del siglo X, bajo la égida de los emperadores otones, se registra una transitoria mejoría. Causa la Santa Sede cayó en manos de las facciones que dominaban la ciudad de Roma, auténticos clanes nobiliarios romanos, sometida al tiránico dominio de estas familias. La sede de Pedro fue ocupada durante una época por una larga serie de papas que fueron, en la mayoría, individuos insignificantes o indignos que hicieron descender el pontificado a los más bajos niveles que conoció su historia, 2 veces milenaria. Durante un siglo y medio desfilaron en veloz sucesión cerca de 40 papas y antipapas, muchos de los cuales tuvieron pontificados efímeros o murieron de muerte violenta sin dejar apenas memoria de sí. Hubo entre ellos algunos que no tuvieron la altura de su misión, y varios observaron una conducta reprobable, totalmente impropia de su dignidad. Uno de los modos más claros de ver que el primado papal es institución divina, no mera invención humana, quizás sea considerar cómo pudo sobrevivir a la prueba del siglo de hierro, y más todavía, comprobar que durante esta época el pontificado siguió cumpliendo su misión frente a la Iglesia Universal, sin desviarse a un ápice de la doctrina ortodoxa en materia de fe y costumbres. En conclusión, uno podría desalentarse al saber estas cosas, que su madre Iglesia incluso lavarse las manos y la cabeza en señal de escándalo. No obstante, la madurez nos hace ser reflexivos, es decir, la Iglesia está compuesta por hombres, pero quien la dirige es el Espíritu. Los hombres podrían fallar, pero Dios no. También hubo hombres de la Iglesia ejemplares, entre ellos los monjes Cirilo y Metodio en este siglo. Por eso en este siglo, con un contexto sobre Cirilo y Metodio, cuando fueron bautizados los eslavos, se dirigieron al emperador Miguel de Constantinopla diciendo: nuestro país ha sido bautizado, no tenemos maestro para predicarnos, instruirnos y explicarnos los libros sagrados. No comprendemos ni la lengua griega ni la lengua latina. Unos nos instruyen de una manera y otros de otra. Por eso no comprendemos el sentido de los libros sagrados ni su energía. Así pues, enviadnos maestros que sean capaces de explicarnos la letra de los libros sagrados y su espíritu. Al escuchar aquello, el emperador Miguel reúne a todos los filósofos y les repite todo lo que dijeron los príncipes eslavos. Y los filósofos dijeron: hay en Tesalónica un hombre llamado León, tiene hijos, que conoce bien la lengua eslava. Dos de ellos están versados a las ciencias y son filósofos. Apenas llegaron Cirilo y Metodio, establecieron las letras del alfabeto eslavo y tradujeron los Hechos de los Apóstoles y el Evangelio. Los eslavos se alegraron de escuchar las grandezas de Dios en su lengua, pero algunos se pusieron a denigrar los libros eslavos diciendo: ningún pueblo tiene derecho a tener su alfabeto, a no ser los hebreos, los griegos y los latinos. Como prueba de lo que Pilato escribió en la cruz del Salvador, el Papa de Roma, Juan VIII, al oírlo condenó a los que murmuraban contra los libros eslavos diciendo: que se cumplan las palabras de la Santa Escritura, que todas las lenguas alaben a Dios. Crónica de Néstor 20 en el texto del siglo IX.